Gloria a Dios. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, mis amados, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por estar en esta mañana hermosa aquí. Ayúdanos ahora a entender la palabra, que ella sea de bendición en nuestras vidas, por favor, y que hable poderosamente, como siempre, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, es una carta especial. ¿Por qué? Bueno, como toda la palabra de Dios, como todas las orientaciones de la palabra de Dios, es especial porque Timoteo era un pastor joven, Pablo era un hombre ya mayor, estaba dando instrucciones a sus discípulos, a sus pastores, acerca de cómo ellos debían comportarse. Pero no es un simple comportarse. No es que ellos se vistieran bien o que estuvieran presentables, no se refiere a nada de eso. Se requerían actitudes espirituales, actitudes que fueran acorde con lo que ellos eran. Por eso Pablo, ya anciano, toma su lápiz, su pluma, y empieza a escribir a la iglesia bautista Getsemaní. Empieza a escribirnos a nosotros acerca de cómo comportarnos como iglesia, acerca de cómo andar. Le escribe a estos muchachos: ¿cuál de ustedes es ese? Bueno, puede ser que alguno diga, se parece a qué sé yo, a Humbertico, se parece a quién otro, a Joel. Ya tú estás muy mayorcito ya, Joel. Bueno, se parece a uno de estos muchachos que le está mandando un libro, le está dando orientaciones. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia Getsemaní? Les dice: para que si tardo, porque Pablo iba a demorarse tal vez en llegar a Éfeso, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. La palabra conducirte aquí es el término anastrefo, que describe sobre todo cómo deben ser las relaciones y la comunión de los miembros de la iglesia de Dios, la casa de Dios, no como edificio, sino como familia. O sea, acerca de cómo él debía actuar. ¿Cómo debe actuar un cristiano? ¿Cuál es la forma de actuar de un cristiano? Bueno, ahí estaríamos hablando el día entero. Estaríamos compartiendo con ustedes la palabra todo el tiempo. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debe el cristiano comportarse? Que es la palabra, la mejor traducción al castellano de este término. Para ustedes jóvenes, yo no sé si esto se podrá hacer, pero ¿cómo debe ser? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo comportarme?
¿Qué es lo que está haciendo ese muchacho allí o esa muchacha o un muchacho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, muchachones? ¿Es Samuelito qué está haciendo ahí? A ver, ¿tú lo ves de ahí? ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Copiando? No, ahí no está testeando, él está haciendo un examen. Está haciendo un examen. O sea, le mandó a decir al amiguito, oye, esto está muy duro. Mándame para acá la respuesta. O sea, eso se llama fraude. Cuando la Biblia habla y le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, es que usted tiene que tener cuidado al fraude. Tiene que tener cuidado, amado adulto, al dinero fácil. Al dinero fácil. Es una forma de comportarse. ¿Por qué razón? Porque el dinero fácil, a la corta o a la larga, la trampa le va a agarrar el dedo. Y sobre todas las cosas, Dios no se agrada de eso. O sea, usted tiene, mi amado hermano, que tener en cuenta todo esto. Porque es como usted se comporta. Como usted se comporta como creyente en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo usted? Hay 4 ideas que magistralmente, de una manera muy breve, y yo también voy a retomar. Estamos en el mes de la iglesia, ¿ok? Por eso estoy predicando de la iglesia. Estamos en el mes de la iglesia y hemos visto diversas variantes de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo. Primero, aquí dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. La palabra casa, no es un edificio. Este edificio es la casa de Dios, pero no es la casa de Dios. No sé si me explico. Nadie puede decir, bueno, la casa de Dios es ¿qué cosa? Una catedral, la catedral de Milán, que es ese edificio, ¿será la casa de Dios? O puede ser que alguien se pregunte, ¿la casa de Dios es ese edificio? El edificio religioso más grande del mundo, el Vaticano, la Basílica de San Pedro. Puede ser que alguien diga, bueno, ni la casa, ni la Catedral de Milán, ni la Basílica de San Pedro, ni cualquier otro edificio, ni este edificio de la iglesia Getsemaní, eso no es casa de Dios. Bueno, lo importante que nosotros, la iglesia bautista Getsemaní, se enfoque es que la casa de Dios, amados míos, como una encrucijada, ¿cuál de estos 2 lugares será la casa de Dios? La casa de Dios son esa gente que están allí. A ver si alguno se reconoce. Usted se reconoce ahí, hermano Delfa. Eso era cuando este edificio era un baldío. Aquello que ustedes ven allá atrás era como se veía la calle 7 en el año 72. Ese Manigua que ustedes ven allí, esa es la calle 7. Si pudieran ver bien la fotografía, hay como un palmarito por allá atrás. Ese es el Parque Maceo. No existía nada. Eso era por ahí para allá, una manigua. Se hizo este edificio. Esa es la casa de Dios. Aquí no había ese edificio. O sea, no existía este edificio. Pero ahí está la casa de Dios. Por allá atrás está Tomás Cruz. O sea, Tomás Cruz por ahí, que ya está con el Señor. Ahí está Hermina, esa muchacha que está ahí. Esa que está de pie, ¿quién es, Odelfa? ¿No sabe? Bueno, esa es la casa de Dios. ¿Entiende? Casa es familia. Familia, eso es en el año 71. O sea, hace ya un montón de años. Pero no, ese es el 71 cuando se empezó a hacer este edificio. 42 años. ¡Wow! Odelfa, la casa se está poniendo vieja. Se está poniendo vieja la casa. Bueno, esa es una foto parcial, por supuesto. Había un montonazo de gente. Ese día cayó, esa fue la colocación de la primera piedra. Se cantó un himno con mucho fervor que se llama el himno Lluvias de Gracia. Y empezó a caer un palo de agua que todo el mundo salió mojado como un... Hay que ver lo que uno canta.
Hay que ver lo que uno canta. Lluvia, mándanos lluvia copiosa. Y dice que cayó un agua que hasta el piano se echó a perder. Bueno, hermanos, la casa de Dios es la familia de Dios. ¿Entiende eso? Esa es la palabra que aparece ahí. El término oikos significa, casa de Dios significa no un edificio. Es como decir, voy a poner un ejemplo que tal vez no sea muy bueno. Uno dice en historia, la casa de Alba. Es una casa noble, de nobleza española, o la casa de los Borbones, o vamos a decir acá en Cuba, alguien que es una casa a fin de cuentas mala, pero también la casa Bacardí. O sea, los fabricantes de Bacardí se le dice la casa Bacardí. Usted y yo somos, amados míos, la casa de Dios. Ahora, ¿cómo pertenecer a esta casa? Es el punto. ¿Cómo yo pertenezco a la casa de Dios? Hay un pasaje que es mi versículo favorito. Juan 1:12. A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad de varón ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Dice el 13. Usted y yo, aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, hermano, yo no sé para usted, pero soy de la casa del Señor. De la casa de Dios. Como dice ese pasaje hermoso de Pedro, usted y yo somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Eso es una bendición extraordinaria. ¿Quién dice amén? Amén. Aleluya. Es una bendición extraordinaria, ¿verdad, César? Hey, es una bendición tremenda ser de la casa de Dios. Entonces, amados míos, Pablo le está diciendo a Timoteo, mientras yo llego, por si yo me demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La familia es la casa de Dios, amados míos. Los hijos formamos todos la familia de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, para que sepas cómo comportarte, cómo es necesario comportarse como asamblea de Dios. Ahora entra un poquito más, se hace más peculiar esto. La palabra que usa aquí dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia, la iglesia somos nosotros, los que estamos aquí. La iglesia es la asamblea. La palabra iglesia en griego es eclesia, del Dios viviente. La palabra eclesia quiere decir literalmente una compañía de personas que han sido convocadas. No quiere decir que esas personas hayan sido seleccionadas o escogidas. La palabra eclesia viene del griego, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que era la asamblea de gobierno de los griegos, los ciudadanos griegos, la democracia griega. Había un problema, una situación de gobierno. Las autoridades convocaban a la eclesia, convocaban a los ciudadanos al teatro. Los ciudadanos iban y votaban por aquello que se estaba tratando. Se convocaba a todos los ciudadanos del pueblo, pero no todos venían. Observen, todos eran convocados, pero la eclesia no lo eran todos. ¿Por qué razón? Porque había algunos que no iban, porque no querían, o porque no deseaban, o porque no les importaba, o porque les daba lo mismo una cosa que otra. Cristo murió por todos, por el mundo entero, pero han respondido a su llamado la iglesia de Dios. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted responde. No es porque ha sido elegido, no es porque Dios dio un decreto, vamos a decir, y dijo este sí y este no. No, amado hermano, porque bien lo dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree en su nombre no se pierda, mas tenga
vida eterna. El Señor ha convocado al mundo, pero la iglesia ha respondido a su llamado. La iglesia es ¿qué cosa? La iglesia tiene dos funciones que quiero brevemente compartir con ustedes en este día. Dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones de la iglesia? En primer lugar, ser el soporte de la verdad. ¿De dónde está eso? Dice aquí, vuelvo a repetir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ten en cuenta, el Dios nuestro está vivo, no está muerto. No está muerto. Es algo interesante. Todos nosotros hemos seguido, a los que tenemos algún tipo de interés por las cosas. Hay personas que no les interesa nada, pero a uno le interesan ciertas cosas que suceden en el mundo. En las noticias que yo leo del mundo, yo leo la noticia y lo que está detrás de la noticia y lo que dice Dios de la noticia. Escuche, la noticia, lo que está detrás de la noticia y lo que Dios nos está diciendo en esa noticia. Hace una semana salió un avión de Kuala Lumpur para Pekín, con 228 personas a bordo y 12 tripulantes. Y el avión de pronto desaparece. Se pierde el avión. Todas las naciones del mundo, con su tecnología, con sus satélites, con sus barcos, con sus aviones, con sus sistemas, todos están buscando ese inmenso avión y no lo encuentran. Esa es la noticia. Triste, y uno ora. Yo todos los días oro por esas familias, y en el culto de oración matutino nuestro oramos por esas familias, porque nos solidarizamos con ellos, con el desespero que deben tener. Esa es la noticia. Lo que hay detrás de la noticia son esos familiares sufriendo por esa pérdida tan grande. Lo que nos dice Dios en la noticia. ¿Qué cosa yo encuentro que dice Dios en la noticia? La arrogancia nuestra no es nada. Lo que nosotros creemos que no lo sabemos todo, el ser humano no sabe nada. La dependencia nuestra de Dios tiene que ser absoluta. ¿Por qué? Porque nada depende para nuestra subsistencia o nuestro mantenimiento de lo que yo diga o haga, porque nadie puede añadir a su estatura un codo. ¿Entiende usted, mi amado hermano? Eso, cuando yo leía la noticia, le compartí a mi esposa, estábamos leyendo la Biblia y leyendo el pasaje de Juan capítulo 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo: oye, Nicodemo, te voy a decir algo para que tú sepas qué cosa es la vida. Le dice él a Nicodemo, le dice: esto es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Nadie sabe de dónde viene. Y yo le decía a mi esposa, qué interesante es la palabra de Dios. Yo no sé de dónde vengo. ¿Alguien sabe de dónde viene? Puede ser que alguien diga: yo soy hijo de fulano, de mengano, de sutano y esperancejo. ¿Usted viene de ahí? O sea, usted se da cuenta. Dice la Biblia que usted y yo estábamos en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Entiende eso? No, yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, le doy un premio, le pongo la medalla. Pero yo no lo entiendo. En el pensamiento de Dios, antes de que existiera nada en este mundo, había una persona que se llamaba Jorge Carballo. ¿Qué te parece? Dios sabía eso. Por eso no sabes de dónde vienes. Tú dices: no, mi papá se llamaba Jorge y mi mamá se llamaba Carmita, o mi abuelo se llamaba Juan y mi bisabuelo se llamaba Pedro. No, estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de 40, 50, 100 años atrás. No sé de dónde vengo. Vengo del pensamiento de Dios. Pero wow, eso es algo tan grande. Y no sé para dónde voy. Así es el viento, le dijo Jesús a Nicodemo. No sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Porque alguien aquí sabe lo que va a pasar hoy, dentro de un rato. Alguien sabe lo que va a pasar dentro de un día o una semana. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Solamente Dios. Entonces, ¿por qué afanarse? ¿Por qué angustiarse? Si nadie puede añadir a su estatura un codo.
Por eso, en el nombre precioso del Señor, amado mío, pongamos los pies en la tierra y digámosle al Señor: Señor, tú eres el Dios viviente, tú sí estás vivo, tú sí estás vivo, tú, Señor, que gobiernas este mundo y que tienes un plan para este mundo. Dios, ayúdame a caminar en fe, ayúdame a comportarme en fe. ¿Para qué? Para poder ser soporte, columna de la verdad. Hermanos, yo no sé ustedes, a mí me encantan las columnas. Me encantan las columnas. Y los edificios que tienen columnas. Ustedes han visto que esto de las columnas lo inventaron los griegos. Bueno, no los griegos. Los griegos fueron los que lo llevaron a la máxima expresión de belleza. Un edificio griego. De hecho, todos los edificios gubernamentales aquí en los Estados Unidos tienen inspiración griega. Ustedes lo ven en el Congreso, lo ven en los edificios de Washington, lo ven en muchos lugares, como tienen una influencia griega tremenda. Ahora, eso tiene un símbolo. Dice la Biblia que usted y yo somos columnas de la verdad, soportes de la verdad. Yo, una simple persona, sí lo es. En su tiempo usted es soporte de la verdad. Somos el soporte de la verdad de Dios. Ahora, voy a darles una pequeña clase de arquitecto. Diri, tú que eres arquitecta, ¿qué te parece eso? La basa. En una columna griega, una columna, vamos a decir cualquiera, está la base. El punto más importante de una columna es el cimiento. La columna no vale nada si no tiene un buen cimiento. ¿Cuál es el cimiento suyo? ¿Cuál es el cimiento que dijo el Señor terminando el Sermón del Monte? Si alguno oye estas palabras, la palabra de Dios, lo que Él había dicho, y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué cosa? Que construyó su casa ¿sobre qué? La roca. O sea, si una columna está sustentada sobre la roca, va a permanecer. Si una columna está sustentada sobre algo que no sea la roca, se va a caer el edificio. No le quepa a usted la menor duda que se va a caer. Ahora, Guillermo, tú que eres ingeniero estructural, las columnas sirven para disipar fuerzas, para transmitir fuerza. La fuerza, la presión que está sobre diferentes niveles. Para eso es el fuste de la columna, es la parte de la fuerza de la columna. Tiene que ser diseñada para soportar y transmitir esas fuerzas y que la estructura se mantenga. Dice la Biblia que usted y yo somos la estructura de Dios. ¿Para qué cosa? Para transmitir su poder. ¿Entiende esa idea? Para transmitir su poder. Y la parte superior, que es la parte más hermosa de una columna, que son los capiteles, es la parte de conexión. De conexión con la estructura que es el mundo. Para mí es fantástico esto. Tal vez no lo captemos debidamente, pero el Señor es nuestra base. Somos la columna que transmitimos o que bajamos, o que el poder, la fuerza de Dios se transmite, y somos la conexión de la base con la estructura. ¿Entiende, mi amado hermano, la idea? Quítense ustedes la arquitectura de la cabeza, piensen en lo que usted es. Y todo esto está hablando de la verdad, el soporte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. No hay otra verdad que el Señor. Por mucho que se afanen los filósofos, por mucho que se afanen todos en decir yo tengo la verdad, es incierto. Jesús lo dijo de una manera tan sencilla: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Usted es libre, amado hermano. Ahora, además, somos ¿qué cosa? Dice allí la palabra
en el versículo 15 al final, somos baluarte de la verdad. La palabra baluarte es defensa. Defensa. ¿Qué cosa es un baluarte en cuestiones de... Un baluarte es la parte principal, leí esto de la definición de un baluarte en el diccionario, es la parte principal de una fortaleza, porque de su disposición, figura, magnitud y construcción depende la buena defensa de la plaza. Eso era una declaración que hizo un arquitecto de la época de la colonia, cuando se hacían edificios. O sea, el baluarte es una muralla, eran las estructuras que salían fuera de la muralla. Ese baluarte permitía que si alguien ponía una escalera contra la muralla, no tenía que salir el defensor y exponer su cuerpo a botar la escalera, sino desde los baluartes lo mataban. O sea, es una estructura fundamental. No era una figura defensiva muy importante. Entienda esto, amado hermano. La iglesia de Jesucristo es el baluarte de Dios. Es aquella que el enemigo está tirándonos, está batallando con la iglesia, con el pueblo de Dios, y la iglesia está arrebatando vidas. Es la defensa. ¡Wow! ¡Qué insignificantes somos y a la vez importantes! Los ángeles quisieran hacer esto, pero no lo pueden hacer. Dios lo ha puesto a usted y me ha puesto a mí para ser baluartes de la verdad de Dios. Yo un baluarte, no, si yo no sé ni hablar, olvídese, el que va a pelear no es usted, es el Espíritu Santo. Por eso es que va a ser grande la victoria. Es el Espíritu Santo. Ahora, amado mío, puede ser que alguien diga, ¿cómo yo debo comportarme? Bueno, usted tiene que tener, y estas 4 ideas se las quiero dejar en su mente de una manera muy breve. Primero, usted tiene que comportarse como casa de Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende que usted es casa de Dios? Yo pertenezco a la familia de Dios. No voy a hacer, o mi vida no va a deshonrar el nombre de mi casa. Yo quiero ser no solamente casa de Dios, yo quiero ser la iglesia, la asamblea de los que han sido convocados por el Señor, la asamblea del Dios vivo. Yo quiero además ser columna que transmita la fuerza y que esté asentado sobre la verdadera base, que es el Señor. Y yo quiero además ser el baluarte de Dios frente a las acechanzas del enemigo. ¿Quién dice amén? Amén. Esos teléfonos, veo las cabezas de ustedes, muchachones, para abajo, y yo me pongo nervioso cuando veo las cabezas de ustedes para abajo. Ustedes saben que este aparato tiene una cosa que daña los ojos, que se llama un láser. Creo que le voy a echar el láser para allá. Cuando ustedes vean el bombillito dirán, mirad, el bombillo me alumbra. ¿Entiendes? ¿Ustedes entienden eso, amados jóvenes? ¿Entienden eso? Ustedes son la familia de Dios. Compórtense como parte de esa familia. Ustedes son la iglesia del Dios vivo. Compórtense como eso, como una asamblea selecta. Ustedes son la columna. La columna. Cuando esos hermanos que están en la fotografía, esos hermanos tenían la edad de ustedes. Esos hermanos han pasado 42 años. Se dice suave, pero son un montón de años. Pasa mucha agua por debajo del puente. Permanezcan ustedes fieles. Permanezcan ustedes fieles. Porque cuando pasen 40 años, ustedes van a estar como Delfa. Así. Si llegan, si llegan. O van a estar como Manolo y Barbarita o como Nilda. O sea, lo que quiero decirles es, eso que ustedes tienen, ese tesoro que es la juventud, dedíquenlo al Señor. Porque son la columna de esto, de este edificio que se llama la verdadera iglesia de Jesucristo. Ustedes son, amados jóvenes,
y amados adultos, la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Qué tremendo está esto. Por eso, en el nombre precioso de Cristo, amados míos, ahí está el cimiento, que es el fundamento, ¿verdad? Eso es de la época de Roma. ¿Qué es la verdad? La pregunta ya final, ¿qué es la verdad? La verdad que es Cristo. Y no hay otra verdad. Ese va a permanecer por los siglos de los siglos. Por eso yo te invito en este día, amado visitante, amado joven que todavía tal vez no has tomado la decisión, yo te invito a que tú esto lo hagas personal. A que lo hagas personal. Si no lo haces personal, sencillamente estoy hablando tonterías. Estoy hablando de más. Mis cuerdas vocales se calentaron y a fin de cuentas nosotros no hemos dicho nada. Pero si tú lo haces personal, entonces tú dices, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Dios me está llamando a su asamblea. Y yo respondo si quiero o si quiero no respondo. Tú lo puedes hacer. Eso se llama libre albedrío. Dios te está llamando. Pero yo espero en el nombre precioso de Cristo que tú tomes decisiones en este día. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Y yo quiero, amado hermano, yo quiero hacer un llamado en esta hora, ahí cuando tú estás con tu rostro inclinado. Dios te está llamando a su asamblea, te está llamando a ser el baluarte suyo en este mundo, a ser su columna. Dios te está llamando, amado mío, en esta hora, a ser parte de la familia de Dios, de la casa de Dios. Tienes que tomar decisiones en este día, decisiones de fe, que implica varias cosas. Ora conmigo, hermano. Amado Dios, yo te pido que tú perdones mis pecados. Yo te pido que vengas a mi corazón. Yo te doy gracias por la salvación que tú me das. Te doy gracias porque eres mi Señor. Te doy gracias porque me permites ser parte de tu familia, de tu casa. Me permites ser parte de la iglesia, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Me permites ser una columna que transmite tu poder. Y me permites, amado Dios, ser un baluarte de tu verdad. Oh Señor, te doy gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén. ¿Quién dice amén? Que Dios te bendiga. ¿Saben ustedes qué va a ser de sus vidas?